Buenas noches, le saluda el pastor Máximo Rea González del programa Impacto Evangelístico. En esta oportunidad quiero narrar mi testimonio personal de sanidad divina. Y para eso voy a usar la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versos 12. En el libro de los Efesios 6, 12, Dios nos dice en su palabra, gloria al Señor, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignos fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Gloria al Señor. Entonces, amigos y hermanos, en esta oportunidad quiero narrar testimonio de victoria en Cristo sobre la parálisis, sobre una enfermedad que sufrí. Entonces el texto nos dice, en esta otra versión, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en puestos altos. Soy el pastor Máximo Rea, miembro de la Asamblea de Dios del Perú desde 1980, miembro de la Iglesia Lirio de los Valles de Lima, mi pastor Demetrio Leca Domínguez, un pastor norteño. Después de servir a la patria en la gloriosa división blindada del ejército del Perú, conocí el Evangelio joven. Y como joven, uno pues no tiene mucha experiencia en el ámbito espiritual de la lucha contra los poderes del infierno. Entonces, como el texto dice, hermanos, claramente, porque no estamos luchando contra poderes humanos. Quiere decir que no estamos luchando contra poderes humanos de esta tierra, sino estamos luchando contra poderes de Satanás que está operando desde el segundo cielo. Así que los creyentes estamos luchando todos contra demonios, contra gobernadores, principados, potestades, que tienen mando. Satanás tiene el mando sobre esos principados potestades, porque fueron arrojados del cielo, y nosotros como creyentes, como personas, tenemos que saber con quién estamos luchando. Quiero centrarme, yo de un testimonio personal. Voy a dejar el espacio de mi fe. Yo sirvo a Dios desde 1980, pero en el 1914 quiero centrarme. He sufrido parálisis facial en pleno ministerio ejercicio pastoral. Estuve predicando el Evangelio en California, Chosica, en una campaña evangelística. Cuando llegué a casa, al día siguiente, esta parte de esta cara izquierda estaba totalmente duro. Y al tocarme esta parte de esta cara, noté que posiblemente problema dental. Y acudiendo al médico,
me la sorpresa que es una parálisis facial. Entonces, luego el médico me deriva a un especialista de neurología. Gloria al Señor. Entonces, acudiendo al neurólogo, acá en Lima, Perú, Vitarte, me atiende el doctor Rubio Fernández. Este varón me atiende por 4 años, suministrándome pastillas para el dolor llamado garbamazepina y tramadol. Tramadol era para el dolor, para el intenso dolor, y la garbamazepina para controlar todo problema de tensión, dolor. Entonces el dolor empieza hasta llegar hasta 7 y 8. Cuando llega el dolor, entonces ya se produce vértigo. Entonces el vértigo no es más que el movimiento de la cabeza que te puede descontrolar y pierdes el equilibrio. Es así en este espacio, en ese momento terrible del ser humano, empiezo también a sufrir vértigo con vómito. Y tenía que consumir 2 pastillas de garbamazepina y tramadol. Entonces el tramadol lo que produce es te estreñe totalmente. La ciencia médica te dice, el doctor te dice, toma mucha agua, verduras, frutas, pero el tramadol, su efecto es estreñir el organismo. Y ante eso es que yo no podía defecar, estreñido totalmente, y me produce una hernia inguinal. Entonces voy a narrar en la parte física de mi testimonio cómo es que fue el trato con la ciencia médica y el gasto económico. Voy a enfocarme a eso, pero otro día trataré cómo fue el trato espiritual, cómo fue el ataque de Satanás a su amigo que está narrando su testimonio. Entonces el tramadol produce hernia, el dolor empieza, ya no queda en 7-8, el dolor de la cabeza sigue continuando hasta llegar hasta 9. Entonces el doctor Rubio, el neurólogo de AT Vitarte, me está tratando solamente en el aspecto del dolor facial de la cabeza. Es así que ya tengo una hernia, se está complicándose ya la parte física y el dolor es intenso. Y después de 4 años, cuando mi familia le pregunta al neurólogo Fernando Rubio qué es lo que tenía yo, después de 4 años, este médico le comunica a mi familia que tenía neuralgia del trigémino. Entonces, al preguntarse al neurólogo, la neuralgia del trigémino era una enfermedad dolorosa, tal vez atroz. Entonces, el dolor era intenso, con vértigo. Además, también tenía problemas tinnitus, oído. Entonces ya usaba otro aparato llamado audífono, y un costo de 5.000 soles. Y en los audífonos lo único es perturbar la audición, porque son equipos, perturba, te descontrola. Entonces todo eso era para mí es un problema. Entonces la Biblia dice, hermanos, porque no estamos luchando contra poderes humanos,
Comprendí como pastor que esto no era normal, porque había servido a Dios desde 1980 y por cerca de 40 años. Y toda la vida sano, predicando el Evangelio, pero en esta etapa ya no era normal. En otra oportunidad les contaré, amigos y hermanos, cómo fue el ataque de Satanás, aún en los sueños, ataque así totalmente cruel. Es Satanás su nombre, pero hoy estoy narrando mi testimonio, la parte tratamiento que fue la ciencia médica y la medicina. Y la Biblia nos dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos. Comprendí que esto no era humano. Esto era un ataque de Satanás, era la respuesta del diablo hacia mi persona, que quería fulminarme, destruirme y matarme. Entonces yo, como ser humano, recién entiendo que tenía, aparte de parálisis facial, se ha producido tinnitus en el oído, tipo una sordera, que una operación, la respuesta que puedes tener del oído era $30,000. Eso era el costo para operar. Y eso para un ministro no es poca cosa. Luego el neurólogo me hace sacar tomografía, resonancia magnética. Entonces en la resonancia sale neuralgia del trígino. También se produce problema vestibular. El problema vestibular es el desprendimiento del cerebro, la parte de la cabeza, con la mandíbula. Entonces esto hay una abertura, es decir, abierto. Es el problema vestibular. También tenía eso. El vértigo. El vértigo era el violento, permanente, y llegaba el dolor hasta 10. Entonces, en el hospital lo único, el doctor me decía, ¿dónde está el dolor? De 1 al 10. Entonces, el dolor, lo que yo manifestaba, el dolor estaba en 8. Pero cuando llegaba a 9 y 10, ya viene con vómito. Un vómito terrible. A veces 10 kilómetros de donde yo vivía al hospital, llegaba vomitando. Vomitaba todo, arrojaba todo. Y en el taxi, en movilidad hacia el hospital, donde tenían que controlarme con inyectables, también inyecciones, otra vez antibióticos para controlar la neuralgia asociado con el vértigo. Yo recién estoy comprendiendo Efesios cuando dice 5:12, porque no tenemos lucha contra poderes humanos, sino contra malignos, fuerzas espirituales del aire. O sea que estamos luchando contra fuerzas espirituales del infierno, comprendiendo, entendiendo que era el ataque de Satanás. Entonces yo también empiezo a reaccionar en forma violenta contra Satanás. Comienzo a leer libros de liberación del pastor G. Ávila, de Morris Cirulo, de Anacondia, otros libros que me alcanzaron. Enfoqué en la autoliberación. Yo tenía que liberarme contra esos poderes satánicos que estaban atacándome. Entonces no solamente tenía neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino produce dolor permanente. No puedes masticar, no puedes dormir, produce insomnio,
porque el dolor puede producirse hasta 10 horas, 15 horas interrumpido. Si el dolor no es controlado con esa pastilla Dramadol y otras pastillas que es contra el vértigo, entonces prácticamente el ser humano puede morir. Entonces, problema neurálgico, problema vestibular, problema vértigo, problema auditivo, problema facial, dolor facial, con un dolor intenso de 9 a 10. Y tenían que suministrarme por las dos narices, unas jeringas hasta la garganta y otro en el brazo. Entonces, uno está sacudiéndose, uno está ya como inservible, ser humano. Y muchas veces yo decía, Señor, no puedo. Soy humano, quiero que intervengas. Sé que estoy luchando contra los malignos fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen mando. Satanás ordena a los mandos medios, gobernadores, principales, potestades, y los gobernadores mandan a otros demonios para que puedan atacarte y atacan al ser humano. Comprendiendo, fui entonces a Santiago 4:7. Santiago 4:7, Dios me dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Comprendo que tenía que someterme a Dios. He resistido al ataque del diablo. La neuralgia ataca, el vértigo ataca todos los días de la vida. Ya no era Máximo, ya era una persona inservible, totalmente debilitado, insomnio total. Hoy tenían que suministrarme más pastillas. Las pastillas eran Gravamine y otra pastilla que era para dormir, Clonazepam. O sea, ya no era la pastilla para el dolor o para controlar los nervios de neuralgia del trigémino. Y eran otros problemas que estaban aumentando, más la hernia. La hernia también crecía, dolía. Entonces ante eso dije, Señor, me someto a ti y resisto al diablo. Estoy resistiendo. Tal vez no me hace caso. Pero en otra oportunidad voy a narrar cómo fue la intervención de otros pastores, amigos, hermanos, y también cómo atacaba a Satanás en sueños. Quería sacarme de la casa donde yo descansaba. Y ahí será la segunda parte. Gloria a Dios. Entonces las pastillas han provocado estreñimiento crónico, produciendo hernia. Después de 2 años operándose la hernia, continúa la neuralgia del trigémino, vértigo con vómitos, dolor hasta llegar 8 y 10. No podía resistir, ni en la escuela, ni en el templo, ni en la casa. Permanentemente, casi a diario, estuve en un hospital de emergencia, hospital Almenara, otra vez hospital de Vitarte, otra vez hospital de Minsa, otra vez en policlínicos, otra vez en las postas. Era fatal para mí esta situación. Y el gasto económico aumentaba, porque el tratamiento es costoso de la neuralgia, de vértigo, totalmente costoso. Cuestan las tomografías, tomografía facial, cerebral, resonancia magnética, todo esto cuesta. Pero también
me detectan que tenía colesterol altísimo, 360. Y tenía también el otro que era el más delicado que hoy ataca al ser humano, triglicéridos, glucosa. El triglicéridos alcanzaba los 460. Entonces, según los doctores, me dice que yo era para derrame cerebral. Pero Dios me ha guardado, me estaba guardando, aunque yo estuve luchando, no comprendiendo a Dios. Entonces, frente a eso, me apoyé en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Y decía, me someto a Dios, me someto a ti, Dios mío. Pase lo que pase, y si muero esta noche me someto a ti. Si el dolor llega a 9 y 10, los médicos ya no pueden controlarlo. La jeringa por las dos narices nasales duele. Y otra por acá, también te ponen una sonda para que puedan controlar el vértigo. Es así, mi vida ha sido muy doloroso. Luego me suministran pastillas, 4 en la mañana, clonazepam, y otras 2 pastillas, lamotrigina. Ya son pastillas netamente para neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, según la ciencia, según el estudio, según testimonios, es en el pasado no había medicina, no había nada de eso, y muchos se suicidaban, o sea que se mataban con esta enfermedad. Es así que este siervo, ministro de Dios, 40 años servía a Dios sano, no tuve ningún problema, aparte que tenía problemas de tos como ser humano, gripe, pero todo esto cuando viene parálisis, sus secuelas eran muy dolorosos para mí. No podía dormir toda la noche y a veces decía, Señor, ya no puedo, ya no resisto, ayúdame, Señor. Muchas veces intenté también irme al campo a ayunar 20 días, 15 días y tal vez terminar mi vida ahí. Porque 9 años había pasado este problema neuralgia del trigémino. 9 años, cada año era sufrimiento. Yo pesaba 84 kilos, pero cuando llegué a pesar 43 kilos, 45 kilos. Estuve bajando también de peso y se me producían otros problemas, hipertensión. Todo eso produce pues un ataque satánico. Entonces resistir al diablo, dice, la Biblia dice, resiste al diablo, huirá de vosotros, Santiago 4:8. Si usted se encuentra frente a esos problemas de ataque, resiste hermano, resiste amigo. Luego también el texto que me apoyó fue Génesis 3:14. Génesis 3:14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Entonces ese texto de Génesis 3:14, yo comprendí de hombres que son de liberación, que comprenden la parte de la liberación convencional y no convencional. Ya para que yo vivo este estado, neuralgia del trigémino, vértigo permanente, vómito permanente, hernia permanente, operar hernia cuesta, tratamiento cuesta, todo eso para un pastor es muy doloroso. Pero gracias a Dios, ese texto de Génesis 3:14 también, cuando Dios, Adán y Eva habían pecado, Dios llama a Satanás
Y Satanás tenía que presentarse. Satanás tenía que ir donde Dios. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con Adán y Eva? ¿Qué has hecho, Satanás? Satanás recibió este castigo. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. ¿Qué cosa ha hecho? La ha hecho pecar contra su Dios. Le ha hecho caer en tentación y fracasar como ser humano. Yo dije también a Satanás, por cuanto esto me estás haciendo, el Señor te maldiga, Satanás. Por cuanto tú me estás atacando, el Señor te maldiga, Satanás. Tenían que enfrentarme. No podía dormir. Ahora tenía que dormir hasta con 3 pastillas clonazepam. 4 pastillas en la mañana. 4 medio a las 2 de la tarde y 4 pastillas a las 10 de la noche y 2 pastillas hasta 3 de clonazepam a las 10:30 de la hora. Frente a eso también acudí al hospital de Minsa de neurología, donde fui tratado por otra neuróloga, la cual me dice, acá no se opera neuralgia del trigémino. Se tiene que controlar con pastillas y punto. Entonces yo ya tenía que solamente decir, entonces, aquí no hay solución. Aquí no hay solución. Y cuando ingresé al hospital de Minsa de neurología, que queda en Lima, en Barrios Altos, ingresé en la parte ya interna, sacar una resonancia, vi a los seres humanos en camillas que llevaban las enfermeras, los doctores, veí ya como la puerta del infierno. Todo era del cerebro, todo venía de costa, sierra, diferentes problemas, pero eran cerebrales. Y un cuadro terrible del ser humano, llevados en camas, camillas, por neurólogos, por enfermeras, los seres humanos. Yo decía que esto ya es el infierno. Sentí que era ya el infierno, el hospital de neurología de Minsa. Luego no podía resistir, tenía que volver al neurólogo de Hospital de Salud que queda en Almenara. Entonces ahí otra resonancia donde la neuralgia, el vértigo, ya no era neuralgia, tenía que ir otra especialidad, que es también del oído, también problema del vértigo vestibular, y tenía que ver también con ya odontólogo, de un conjunto de médicos que me estaban tratando, y también problemas gastrointestinal, de estreñimiento crónico. Entonces ya estuve acudiendo a una etapa de crisis nerviosa, crisis total, y así acudía yo a mi centro de educativo. En 10 minutos ya estuve saliendo, tomado del brazo, con mi directora, con la subdirectora, algunos colegas que me llevaban permanentemente al hospital, a un policlínico local. Luego continúan problemas ya más graves. Se produce 2 hernias. Se produce una infección urinaria porque no podía defecar. Se produce, según lo que me han tomado radiografía, rayos X, quiste, ganglio, orquites, problemas renales. Entonces ya ahí tenían que suministrarme, ya controlar la infección generalizada. Entonces ya no solamente era la parte de la cabeza, no solamente era la parte del oído, o vestibular, o de la visión, o neuralgia del trigémino, el quinto nervio del cerebro, sino también la pastilla había producido estreñimiento
Entonces ya la parte interior del cuerpo ya había otros problemas, problemas urinarios, infección generalizada, quistes, ganglios, orquites, problemas renales, antibiótico que me daban es, gloria al Señor, naproxeno sódico, dicloxaxiliga y amicalina que es netamente para los riñones, amicacina, un antibiótico para controlar la infección. Entonces, esta medicina llamada amicacina lo que produce es que te puede dañar los riñones, te puede producir otro problema. Entonces ahí sí yo dije adiós en el hospital de Almenara. Cuando escuché eso, de todo ese estudio, de problemas neurológicos, de vértigo, de oído, de todo, ahora problema estomacal, ya de quiste, infecciones, de ganglio, orquites, todo un conjunto, problemas urinarios, dije, Señor, ahora sí comprendo, ya estoy cansado, Señor. Voy a casa y recógeme, Dios. Recógeme, Dios, ya no puedo. Encima con esos dolores ya no podía ni dormir. Totalmente agotado y cansado, tenía que pasar situaciones muy graves. Pero yo, como ser humano, estuve luchando en la parte física. También consumí productos naturales de anguisa. Consumí también productos naturales de hierbalay, de onmilay, que un costo de 7.000, 8.000. Pero nada de eso me ha sanado, nada de eso. Y comprendí también el texto cuando dice en Mateo 16, 19. También me tomé esa palabra, ese texto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Empecé a decir, Señor, ata a los demonios. Tirado en el suelo, vomitando decía, ata a los demonios, Señor. Padre, 40 años te he servido. ¿Por qué Dios? Empecé a cuestionar a Dios. Empecé a preguntarme, ¿por qué Dios? No sirvo ya no resisto. Recógeme, Señor. Todas las noches mis oraciones eran que me recoja de una vez. No se producía la muerte. No moría, hermanos, amigos. No moría. A veces bajaba la presión. Ya el peso ya no era 45, ya era 40. Pero tenía que tomar pastillas para el cerebro, para la neuralgia, para el vértigo. Ahora tenía que también suministrar antibióticos para infección generalizada. Dije, Señor, muchas veces, Señor, recógeme. Estoy listo para morir. No me importa nada ya. Veía mis corbatas, veía mis camisas, veía mis pantalones, que 40 años había predicado el Evangelio, veía, y lloraba al ver mis sacos, lloraba al ver mis corbatas. Decía, Señor, ¿para qué? A mi familia decía, háganse cargo de las cosas. Yo en cualquier momento voy a partir. Pero no se producía la muerte. Soportaba los dolores, luchaba contra Satanás y había bajado también en la fe y decía, Dios no me responde. Dios no responde.
Si no responde, yo soy ser humano, ¿qué puedo hacer? Pero estoy dispuesto a morir. Reclamé también que me recoge a Dios. No hay solución. Si Dios sana a otros, a mí no me sana. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, Señor. Pero nunca dudé de Dios. Cuanto más era el ataque del enemigo, también muy debilitado, nunca dudé de Dios. Pero sí reclamaba, ¿por qué, Señor, me pasa estas cosas? Estoy débil, estoy delgado, estoy con 42 kilos, estoy con infección generalizada, estoy con una presión baja. Señor, ya no puedo ya. Y también el texto que me ayudó era Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera para sanar toda enfermedad y todo dolor. Empecé a echar fuera los demonios. Empecé a echar fuera la neuralgia, empecé a echar fuera las infecciones generalizadas. Me agotaba, me tiraban al piso, lloraba el dolor inyectable por todos los lados, la pastilla, el insomnio. Y yo decía, Señor, ayúdame, ayúdame Dios, ayúdame Dios, ayúdame por favor. Yo sé que en cualquier momento me llamas. No moría, hermanos. No moría. Solo que yo lloraba, decía, ya no predicaré nunca más. Toda la vida he predicado el Evangelio. Toda la vida he sufrido predicando el Evangelio, viajando, formando iglesias, grupos. Muchas veces cuando era joven me caía del ómnibus, con Biblia y todo, por predicar el Evangelio. Repartía folletos en las calles, en las avenidas. Oraba como un guerrero. Pero cuando estamos frente a la enfermedad, a veces uno se agota. Entonces Mateo 10:1 dice que Dios nos dio autoridad sobre todos los demonios, sobre todos los espíritus. Entonces, si usted está pasando estos problemas como este hombre, como este ser humano, les animo, hermanos, les animo. Hoy puedo decir que hoy he empezado ya a predicar el Evangelio, 9 años postrados, 9 años llorando, 9 años con neuralgia, 9 años pasando hernia, quiste, infección generalizada. Y dije, Señor, está bien que quiero morir. Pero Dios hoy me ha levantado, hoy estoy volviendo a los púlpitos, estoy predicando el Evangelio con más ganas y voy a luchar. Hoy estoy predicando en 5 radios de emisoras, estoy en Radio Oxígeno para toda América, estoy en Radio Vida de Huancayo, estoy en Radio Cima de Aymares, Antabamba, estoy en Radio Iyari de Antabamba, estoy en Radio Lunarejo y también el programa de YouTube. Dios le bendiga, hermanos. Me despido, Pastor Máximo Rea, programa Impacto Evangelístico. Y no se olvida de suscribirse a su canal y activar la campanita. Shalom. Amén.